¿Qué pasa, Mix? Vamos con noticias de Valencia en un minuto y pico. El único noticiario que necesitas ver a la semana. Hace calor, mucho calor. Autobuses turísticos a 40 grados, lipotimias en el mercado central y aún así hemos batido el récord de cruceristas esta semana. 42.000. Ni más ni menos. Tenemos imágenes de un valenciano abriendo la ventana en un día de ponenta. En medio de esta ola de calor se cierran las piscinas de Bocairent y de Casinos. ¿El motivo? Caca. Hay gente que defeca en las piscinas. Tenemos el comunicado que mandó el ayuntamiento de Casinos. El ayuntamiento informa de que se va a proceder al cierre de piscinas hoy debido al incivismo y la cara de hormigón armado de alguien que ha cagado en el interior de la piscina. Se informará sobre la apertura cuando finalice la desinfección. Mandaron este comunicado, lo borraron y mandaron un poquito más light. Récord histórico de habitantes en la Comunidad Valenciana. Estamos creciendo a tope desde hace 7 años y hemos llegado a los 5.360.000 habitantes. Y me diréis, Pachi, es que estamos procreando a saco. Y os diré, no, 8 de cada 10 nuevos habitantes en la Comunidad Valenciana vienen de fuera. Es que aquí se vive de lujo, te pillas un pisito y a vivirla. Hablando de pisos turísticos. Hay un nuevo decreto sobre pisos turísticos. Estas son las medidas más llamativas. No se pueden tener candaditos en las calles. Hay que tener un servicio de recepción. Si alquilas habitaciones te pueden llegar a multar hasta por 600.000 pavos. Ojito, multita, 600.000 pavos. Y los bajos turísticos tendrán que tener cédula de habitabilidad. Si no cumples esto en los próximos 5 años, fuera licencia. A todo esto, vandalismo contra los pisos turísticos, loctite, huevazos, pedrazos y pintadas en los pisos turísticos. En uno de mi barrio yo he podido hacer esta foto. Sigue subiendo la criminalidad en la ciudad de Valencia y así la atestiguan las más de 5.000 actuaciones policiales que se han realizado en los últimos meses. Catalá, o te pone las pilas o esto se nos va de las manos. O esto por lo menos es lo que está diciendo mucha gente en los comentarios de las últimas noticias. Una de las últimas actuaciones policiales ha sido realizada por uno de los seguidores de la página, que es Policía Nacional, y estaba fuera de servicio y ha detenido a un hombre que estaba acosando a un menor en un gimnasio. Detenidos también 21 jóvenes que iban a Monegros y han sido detenidos por tráfico de drogas. Firulais, te has ganado el sueldo. Un informe atestigua que más de la mitad de la población valenciana sufre algún tipo de trastorno mental. En los comentarios de esta noticia la gente estaba de cachondeo, lo cual me resulta bastante redundante. En nuestra archiconocida sección Pachi, no te metas en política, pues no tengo nada que decir. Se acabó el año político, parece que se han ido todos de vacaciones y ya no hay quejas, ya no hay problemas entre ellos. En nuestra también archiconocida sección, hace cuánto tiempo que Mazón no se afeita, pues lleva ya 3 semanitas, pero entiendo que como se iba de vacaciones dirá, ya cuando vuelva me afeito. Y en nuestra archiconocida también sección, hace cuánto tiempo que Grechi no se queja del tráfico. Pues no lo he mirado, entiendo que se ha ido de vacaciones y tampoco se estará quejando del tráfico. Y con esto terminamos Noticias de Valencia en un minuto y pico. Si te ha gustado, deja un comentario. Si quieres que debatamos algo, deja un comentario. Y si tienes alguna queja, deja un comentario. Venga, Mix.